Bueno, entonces iniciaremos el video resolviendo algunas dudas referentes a videos anteriores. Entonces, primero vamos a ver este ejercicio de racionalización. Entonces, bueno, generalmente en racionalización, uno siempre tiene, o lo usual es que uno racionalice el denominador, ¿cierto? El de abajo. Y cuando uno racionaliza, pues la raíz se cancela o desaparece la raíz abajo, pero la raíz va a aparecer arriba, es lo usual, ¿cierto? Yo no puedo como eliminar la raíz de todo. Si yo racionalizo abajo, la raíz ya me va a aparecer arriba en el numerador. Pero uno también puede racionalizar el numerador. Y si racionalizo el numerador, la raíz va a desaparecer de arriba y lo que va a hacer es aparecer abajo. Entonces uno como que tiene que escoger, ¿cierto? O la raíz que aparezca en el numerador o que la raíz aparezca en el denominador. Y si uno de hecho pues como que racionaliza dos veces, se devuelve, ¿cierto? Si yo racionalizo me queda la raíz abajo, y si yo racionalizo ese resultado nuevamente, me queda esta raíz arriba. Entonces me devuelvo a este ejercicio inicialmente. Listo, entonces primera cosa. Entonces en racionalización, lo más importante, pues diría yo, es que la racionalización siempre se basa en un producto notable. ¿Listo? Siempre se basa en un producto notable. Eso no es porque sí, me inventé como que la fórmula y eso mágicamente cuadra, etcétera. No. ¿Listo? No. Siempre que voy a racionalizar, debo de pensar en un producto notable, que es el que me va a permitir que esa racionalización funcione. Entonces, en este caso, este ejercicio, el producto notable es muy fácil. Y el producto notable que vamos a pensar es, en este producto notable, A menos B por A más B. Listo, en este caso vamos a pensar en ese producto notable. Entonces, lo que tenemos es raíz de 4 más h menos 2 sobre h. Eso es lo que tenemos. Y vamos a multiplicar arriba y abajo por raíz de 4 más h más 2 raíz de 4 más h más 2. Noten que en principio yo podría cancelar esto con esto y me devuelvo, ¿cierto? Llego a la fracción inicial. Esta fracción de acá es 1. Un número sobre sí mismo siempre es 1. Por tanto, estoy multiplicando por 1 y eso no afecta la fracción inicial. Entonces, primero, al racionalizar, multiplicamos por 1, multiplicamos arriba y abajo por lo mismo. Eso no afecta la ecuación inicial, la fracción inicial. Y segundo, siempre pensamos en un producto notable. En este caso, A vendría a ser como que la raíz, A sería como 4 más H, y B vendría a ser el 2, ¿cierto? Entonces, como yo tengo A menos B, yo pienso en este producto notable A menos B por A más B, que me va a dar A a la 2 menos B a la 2, ¿cierto? Es una diferencia de cuadrados. Entonces, por tanto, yo no tengo que multiplicar, digamos, estos dos paréntesis y aplicar distributiva necesariamente, sino que de una vez yo aplico el producto notable. Bueno.
yo aplico el producto notable. Entonces, ¿qué me va a quedar? Me va a quedar el primero al cuadrado, sería el a a la 2, menos el segundo al cuadrado, que sería el b a la 2, y abajo me queda la multiplicación de estos dos. Y la multiplicación de estos dos, pues uno podría aplicar distributiva, pero pues no hay necesidad, y de hecho generalmente uno quiere factorizar, entonces más bien lo deja así, como está indicado, que ya está factorizado, no tengo que aplicar distributiva. Listo. Entonces, en este caso, la raíz se cancela con este 2 y me queda 4 más h, y 2 a la 2 es 4, entonces me queda menos 4 sobre lo de abajo, que es h por esto. Muy bien. Y entonces 4 menos 4 se cancela, da 0. O sea que arriba nos quedó h y abajo nos quedó otra vez h por ese paréntesis. No lo voy a escribir como por ahorrar tiempo. Y de hecho se cancela este h con este h. H sobre h da 1. O sea que el resultado final daría 1. Daría 1 sobre el paréntesis, y el paréntesis es raíz de 4 más h más 2. Bueno, y de hecho pues como que el paréntesis sobra. Ese paréntesis sobra. Pero, Esta sería la respuesta. y eso de abajo se puede simplificar. ¿Se puede simplificar el de abajo? Esto. Sí. Ahí no puedo hacer nada más. Esa sería la respuesta, ¿cierto? Ahora, como les estaba indicando al comienzo, ¿yo qué podría hacer acá? Lo que podría hacer acá es racionalizar, y si yo racionalizo este, entonces al final llegaría a este. O sea, me devolvería. Entonces, si yo racionalizo el numerador, la raíz queda en el denominador. Y si yo racionalizo el denominador, la raíz queda en el numerador. Listo, entonces, esta es la respuesta, ya no podría hacer nada más. Muy bien, ¿alguna duda? ¿Quedó claro este ¿Me podría ejercicio? dejar ahí visible un momentico, por favor? Recuerden que todo esto ya se los comparto después en PDF. Entonces, ¿alguna duda? ¿Queda claro? Hay un mini repaso de racionalización. Bueno, entonces creo que quedó claro. Pues una preguntita. En cuanto a los productos notables, uno siempre va a utilizar el que mejor le convenga. Pues generalmente solo funciona uno. Es como lo usual. ¿Cuál? Eso depende de la raíz. En algunos casos, digamos que te podría funcionar dos, pero sí, pero generalmente es como que el que funciona, ¿cierto? Es como el que funciona. Pueden a ver. Entonces, tarea. Van a hacer este ejercicio. Vamos a colocar uno como similar. Vamos a h sobre raíz cúbica 4 más h. Bueno, hablo más interesante. Bueno, sí. Menos 2. Sí. Listo. Entonces de tarea les queda ese ejercicio. Listo.
para que repasen racionalización. De tarea les queda este ejercicio. Entonces, ojo. Ese es el ejercicio. Muy bien. Entonces, no les voy a hacer la tarea, pero sí les voy a advertir, porque ese es ese es el error más común en racionalización. El error más común en racionalización es que yo me atrevería a decir que muchos de ustedes ya están pensando, bueno, entonces, ¿cómo hago eso? Lo que hago es multiplicar arriba y abajo por esto. Y de aquí llegar entonces a llegar a algo así. Bueno, es que incluso aquí yo no sabría qué poner. Yo no sabría qué poner acá. Y H por esta otra cosa. Listo. Entonces, ojo. Ojo. Porque de hecho esto está mal. Listo. No funciona así. Así no se racionaliza. ¿Y dónde está el error? El error está en que no estoy pensando en un producto notable. Siempre debo de pensar en el producto notable que me funcione. Entonces, en este caso, el producto notable que me funciona, les hago parte de la tarea. El producto notable que funciona es que si yo tengo aquí A menos B, yo quiero algo que quede al cubo. Yo quiero que el producto notable quede al cubo para que la raíz cúbica se cancele con algo elevado al cubo. En este ejercicio anterior, yo quise o busqué que quedara al cuadrado para que la raíz cuadrada se cancele con elevar al cuadrado. Entonces, por eso este producto notable me funciona, diferencia de cuadrados. En este, que les queda de tarea, yo quiero que quede al cubo para que la raíz cúbica se cancele con algo al cubo. Entonces, el producto notable es, de hecho, diferencia de cubos. Entonces, yo quiero que me quede A al cubo menos B al cubo. Y entonces el producto notable que me da la diferencia de cubos, en este caso sería A2 más AB más B2. Listo, entonces este es el producto notable que me funciona. Entonces lo que yo tengo que multiplicar arriba y abajo sería por algo así, teniendo en cuenta que este es A y que este es B. Multiplico arriba y abajo, aplico el producto notable y ya todo cuadra. Pero entonces, ojo que este error, como les digo, es muy común. Ustedes se acostumbran a racionalizar con raíz cuadrada, se acostumbran a utilizar esto, muchos ni siquiera piensan en esto, simplemente hacen esto aquí casi que de memoria, y así lo que sale, tan, y ya. Y uno ya en el parcial, obviamente, en el parcial pues les colocaría algo así, o incluso con raíz quinta, que es más interesante aún. Y ahí se embalan, ¿cierto? Ahí se embalan. Y es porque no saben racionalizar. Entonces, ojo con racionalización y queda grabado que en límites, para resolver algunos límites, el primer paso es racionalice. O sea, que si no saben racionalizar, no van a poder hacer el límite y pailas con ese punto. Entonces, para que de una vez repasen racionalización. Te les queda esta de tarea. Cualquier cosa, si no les da algo, en la próxima clase pues lo podríamos discutir o ver o hablar. Muy bien. Y entonces ahora, este otro punto del examen diagnóstico, ya introduciendo como el tema de hoy, que es funciones, ¿cierto?
introducir el tema de hoy, que es funciones. Entonces vamos a resolver este punto. Primer punto. Listo, entonces 1A. Exprese el valor de f de menos 1, ¿cierto? Es f de menos 1, esta es la gráfica de la función y igual a f de x. Yo simplemente tengo que buscar dónde está el menos 1, este sería una coordenada en x. Y esto me va a dar un y, ¿cierto? O esto me va a dar una coordenada en y. Entonces, cuando x vale menos 1, estamos hablando de este punto. Nos fijamos la función, este punto, ¿qué coordenadas tiene? Y este punto va a tener coordenadas menos 1, menos 2. Digámoslo como por aquí. Menos 1, menos 2, ¿cierto? Este es el menos 1 y aquí está el menos 2. Entonces, este punto tiene coordenadas menos 1, menos 2, pero como les colocaba incluso en los videos, porque incluso así empezaron estos videos que tenían pues para ver ustedes, incluso por aquí está chiquito y se ve. Este punto también va a tener coordenadas, un punto de la gráfica, también va a tener coordenadas x, f de x. O así es como uno saca los puntos de una gráfica, ¿cierto? Toma un valor en x, calcula f de x y ese f de x es la coordenada en y. Por tanto, este punto sería x, f de x, o más específicamente sería menos 1, f de menos 1. O sea que f de menos 1 es precisamente menos 2, ¿cierto? F de menos 1 es menos 2. Muy bien. Entonces, bueno, es una explicación como un poquito larga para algo que es que quizás para algunos sea inmediato. Simplemente pues viendo la gráfica, y es que pues este punto tiene coordenadas menos 1, menos 2. La coordenada menos 2 es y es f de x. Entonces, en este caso, este punto de acá es menos 1, f de menos 1. ¿Cierto? Por ejemplo, fijémonos acá, este sería 2. Este punto de acá vendría a ser 2, f de 2. Este punto de acá vendría a ser 1, f de 1. Y así sucesivamente. Listo. Entonces ya, punto A, resuelto. Estime el valor de f de 2. Entonces, bueno, incluso lo que acabé de escribir me servía, ¿cierto? Entonces este punto va a tener coordenadas 2, f de 2. O sea que la altura en y va a ser f de 2. Entonces, por lo tanto, f de 2, pues realmente yo no sé cuánto es porque no es un valor exacto, pero como decir que este es el 2, este es el 3, entonces yo podría decir más o menos, incluso en el ejercicio dice estime, yo podría decir que f de 2 es 2.75, ¿cierto? O podría decir también pues que f de 2 es 2.8. Bueno, es una estimación, yo no sé exactamente cuánto es. Yo sé que es más de 2.5 porque está por encima de la mitad. Y yo sé que es menos de 3, ¿cierto? Pero entonces puede ser 2.75 o un 2.8. Sí, eso es más o menos, pues. No tengo el valor exacto. El ejercicio nos dice que es una estimación. Y este, igual como ondulado, significa aproximación o estimación, ¿cierto? Yo aquí coloco igual, porque yo sé que es exactamente igual a menos 2. Y aquí coloco este símbolo que significa estimación o aproximado. Listo. Muy bien. Entonces, el punto 1b ya. ¿Para qué valores de x f de x es igual a 2? Entonces, yo quiero saber cuándo f de x es igual a 2. F de x es y. Entonces, yo quiero saber y cuándo es 2.
Entonces yo me voy al eje Y, entro acá, este es el punto Y igual a 2, y entonces me fijo cuáles son los puntos, digamos, rojos de la gráfica que tienen altura 2. En este caso, habrían 2 puntos. Entonces el primer punto vendría a ser x igual 1, y el segundo punto vendría a ser x igual a menos 1, menos 2, menos 3. Entonces, ¿para qué valores x? F de x es igual a 2. Pues yo podría decir que f en 1 es 2, y yo también puedo decir que f en menos 3 es 2. En estos dos puntos rojos, la altura es 2. Y según la gráfica, pues no habrían más, ¿cierto? No habrían más porque ya esta línea no se intersecta con nada más. Listo. El D. El D es muy similar al C. Estime los valores de x tales que f de x es 0. Entonces yo quiero que la altura sea 0, o sea que estamos hablando de este punto. Los puntos de altura 0 van a ser la intersección con el eje de x básicamente, y también van a haber 2 puntos, este punto y este punto. En este caso esos puntos no son exactos, pero me dice nuevamente, estime, entonces es más o menos, ¿cierto? Entonces yo podría decir que, bueno, en este caso la respuesta vendría a ser como x igual a 1 menos 3, son esos 2 puntos. Y en este caso yo puedo decir que esto es, no sé, un tercio. Sí, yo podría decir más o menos que es un tercio o un cuarto. Y ella que es un tercio, entonces yo podría decir que f de un tercio es más o menos 0. Y acá en este caso yo puedo decir que es la mitad, digamos que caiga en la mitad, entonces sería menos 2.5. F de menos 2.5 es más o menos 0, pues o se aproxima a 0. Entonces la respuesta vendría a ser que x se aproxima, pues es más o menos un tercio y menos 2,5. Bueno, 2.5. Y un tercio también, pues si uno lo quiere ver en decimales, un tercio vendría a ser 0,3333 infinito, ¿cierto? Sí, entonces en este caso es más o menos, pues, simplemente estimar. En este caso, estos 2 puntos son las raíces de la función. Las raíces de una función son los puntos con los que se intersecta con el eje x. Entonces, en este caso, estos 2 puntos serían las raíces de la función. Cuando hoy hablemos de raíz cuadrática, creo que de pronto repasamos un poquito sobre eso de las raíces. Listo. Y el E expresa el dominio y el rango. Entonces, en el 1E, en los videos que tenían que ver ustedes, yo les comentaba pues que el dominio básicamente son los valores que toma la función, básicamente los valores en x, donde la función está definida, y el rango es el conjunto de valores en y, ¿cierto? Dominio, conjunto de valores en x, donde la función está definida, y el rango, el conjunto de valores en y. Por lo tanto, en x nos fijamos esta función en x donde está definida. Entonces, notemos, por ejemplo, que en menos 4, si tenemos por aquí este x igual a menos 4, que está acá, la función no está definida. Yo no sé cuánto es la función.
La función en principio llega hasta aquí. La función no continúa. Si la función fuese así, con una flechita, eso me indica que la función continúa, entonces yo no sé f de 4, f de menos 4 cuánto es, pero va a ser algo, simplemente no sé cuánto es. Pero como no tiene la flechita, entonces no continúa. Entonces la función, digamos que empieza aquí y termina aquí. Muy bien. Entonces el menos 4 no está definida la función, por lo tanto menos 4 no pertenece al dominio. Entonces, ¿dónde son los puntos que están pertenecientes al dominio? Empezamos en menos 3, la función está definida. De menos 3 la función está definida. En menos 2.5 la función está definida y de hecho dijimos que nos daba más o menos 0. En menos 2 está definida, por aquí está definida, por aquí también, por aquí también, por aquí también. En 1 está definida, da 2. En 2 está definida, da 2.8 más o menos. En 3 está definida, daría 3. Y por aquí ya no está definida. Por aquí ya no está definida. Por lo tanto, el dominio, en este caso, vendría a ser desde menos 3 hasta 3. Desde menos 3 hasta 3. Otra forma de visualizar el dominio es pensar como en la sombra, por así decirlo, ¿cierto? Yo pienso como en la sombra de esto que llega acá, la sombra de esto que llega acá. La sombra me va a dar esto. La sombra de este pedacito va a dar esto. Y la sombra como de acá, pues iría como hacia arriba, pero no importa, viene a dar esto. Entonces, de esa forma es como que uno puede pensar como en el dominio, pues desde la gráfica, de una forma muy sencilla, como la sombra. Otra forma pues más técnica de decir eso sería como la proyección. Muy bien. Y similarmente va a ocurrir con el rango. El rango ya es como esa sombra o esa proyección, pero con los valores en Y. Entonces, en Y, yo como que me proyecto, y obtengo este conjunto. Por lo tanto, el rango vendría a ser desde menos 2 hasta 3. ¿Cierto? El rango vendría a ser este conjunto. Los valores en Y que toma la función. Desde menos 2 hasta 3. Y listo. Ahí ya acabamos. Resolvimos este primer punto. Muy bien. Preguntas, dudas. No entendí uno, desde menos 3 hasta 3. Profe, una pregunta. Hagámoslo otra vez por acá. Sí, Profe, pregunta. siempre se hace entonces en corchete. Pues yo sé que el corchete es que lo incluye. Sí, incluye. El paréntesis es que no lo incluye. Ajá. Pero entonces ahí en el 3 menos 3, en el menos 3,3 sería entonces en corchete. Sí. Pues este no sería el... sí, sería en corchete porque incluye ambos puntos. Tratando como de Bueno. responder las dos preguntas a la vez. Miremos eso como de la sombra, ¿cierto? Este punto se proyecta
y llego a este punto acá. Este punto de acá se proyecta y llego a este punto acá. Este punto se proyecta, llego a este punto acá y llego a este punto acá. Se proyecta y llego acá. O sea que todos estos son como sombra de todos estos. Todos estos son como sombra de todos estos, están proyectados de todo esto. Por aquí este punto está aquí. Y toda esta otra curva, la sombra se proyecta y llego hasta acá. Entonces el conjunto que me interesa empieza aquí y termina aquí. Y me incluye este punto extremo y aquí este punto extremo de acá. La sombra me va a incluir este otro punto extremo de acá. Por lo tanto, el dominio va desde -3 hasta 3. Ahora, digamos que este sea otro ejercicio. Digamos que este sea el ejercicio 3. Y entonces digamos que este sea y igual a g de x. Y en este y igual a g de x, tenemos esto aquí así, donde este pedacito está vacío, ¿cierto? No está relleno, ¿cierto? Vacío. Pero Entonces, verdad en que ahí este caso, cambiaría, no sería es corchete, sino paréntesis. exacto. Entonces, en ese caso, la sombra de ese vacío me va a generar una sombra con vacío acá, por así decirlo. Y entonces el dominio de esta función, perdón, el dominio de g, que yo llamo esta función g, viene a ser desde -3, pero no me incluye el -3, hasta 3. Y el 3 sí lo incluye porque este puntico me genera el puntico pues relleno, ¿cierto? Puntico relleno indica que lo incluye. Y en este caso el rango viene a ser el mismo que en el ejercicio anterior. El rango es desde -2 hasta 3, porque yo empiezo como en las sombras hacia el eje Y, entonces por aquí tengo estas sombras de por acá. Y este punto me genera, digamos, una sombra aquí hueca, pero este punto de acá me llena ese huequito. Entonces por aquí tengo estas sombras de por acá, esta proyección. Entonces este punto me llena ese huequito, o sea que al final el rango es todo ese conjunto y viene a ser el mismo, ¿cierto? Entonces ese huequito no me afectaría al rango, me afectó en este caso al dominio. Entonces esa es la diferencia entre paréntesis y corchetes. Muy bien. ¿Alguna otra pregunta, duda? Profe, eso siempre, el vacío siempre se representa así, o puede ser una flecha. No, si yo quiero, pues, yo no estoy diciendo que sea el conjunto vacío ni nada, estoy diciendo que hay como un hueco, ¿cierto? Entonces el hueco se representa así como el bordecito y no relleno. Y muchas veces uno para enfatizar pues, como para enfatizar que está relleno, pues entonces tiene el puntico, pero en este caso relleno, ¿cierto? Y eso me están diciendo si incluye el punto o si no lo incluye. Esa es la única diferencia. Es la misma función. Esto es exactamente esta misma función de antes, es la misma, solo varía aquí. Aquí sí me incluye este -3, entonces en este caso, -3 pertenece al dominio, y en este caso, -3 no pertenece al dominio. Es como la única diferencia. El resto es la misma función. Muy bien.
Listo. Entonces, bueno, para de pronto algunos que no hayan visto estos videos, recomiendo pues que los vean. Hay ejercicios pues como de ese estilo, ¿cierto? Hay ejercicios de ese estilo. Bueno, entonces, continuando. Durante el curso pues requerimos operaciones algebraicas, ¿cierto? Entonces básicamente suma, entonces básicamente pues como suma de polinomios, resta de polinomios, multiplicación de polinomios y división de polinomios. Esto división de pronto no lo usamos como tan seguido, pero se puede requerir. Es para los que de pronto estén más graves en esta parte de operaciones algebraicas, está este repaso opcional. De este video, ¿cierto? Lo encuentran en el canal Introducción y Operaciones Algebraicas. Profe. Y también, espérate, termino la idea, sumas con fracciones algebraicas, sumas, restas con fracciones algebraicas. ¿Cómo se hace esto? Para resolver esto, requieren factorización, requieren calcular mínimo común múltiplo, o lo pueden hacer pues con carita feliz, pero yo siempre les recomiendo que el mejor método es mínimo común múltiplo. Y luego, bueno, simplificar y llegar pues al resultado final. Y el resultado final, si uno quiere simplificar, hay que factorizarlo. Entonces también, si están graves en esta parte, esto lo explico en este video. Y también pues me pueden preguntar si tienen dudas en una futura ocasión, en una futura clase. Lo pueden preguntar. Todo esto en principio es repaso, ¿cierto? Esto no haría parte como del curso, pero se requiere, se requiere. Sí, pregunta. Profe, es que yo tengo una duda con un ejercicio del punto 3, que es sobre el dominio. O sea, yo fui capaz de hacer los otros dos, pero el B no fui capaz. Me enredé. El 3. Ajá, el B. El B. Muy bien. Listo, resolvámoslo. Resolvámoslo. Pongámoslo por aquí. Listo. Este ejercicio. El ejercicio lo que plantea es hallar el dominio de G. Listo. Hallar el dominio de G. En este caso es sencillo. Listo. En este caso es sencillo. Bueno, en esta parte de repaso, de una vez ya les coloco como no debe estar por acá. Sí. Esta va a ser la tarea, pues digamos, yo generalmente cada semana les dejo una tareita pues de algún video para que repasen o estudien. La tarea de esta semana es esta, donde les explico un poquito con más detalle sobre el dominio y funciones lineales. Listo, entonces también está este video donde resuelvo un ejercicio pues incluso más difícil que el que estás planteando. Entonces también tienen este video y una vez se los pongo de tarea para que lo repasen. Listo, y en ese video les digo que para calcular el dominio,
uno siempre tiene dos restricciones. ¿Listo? Las dos restricciones, la pregunta es que por el dominio de G. Si queremos calcular el dominio a partir pues, de una ecuación o de la fórmula, siempre tenemos dos restricciones. Y las dos restricciones es, primero, digamos que no se puede dividir por 0. Es decir, el denominador debe ser distinto de 0. Y el segundo es que lo que está dentro de una raíz par debe ser mayor o igual que 0, ¿cierto? Lo dentro de una raíz par debe ser mayor o igual a 0. Esas son las dos restricciones para calcular el dominio. En general, una función que no tenga ninguna de esas dos restricciones, el dominio van a ser todos los reales. En general. Listo. Entonces, en este caso particular, para el B, no hay raíz par, ¿cierto? Como no hay raíz par, pues hay una raíz, pero es impar. Entonces, esta segunda restricción, digamos que no aplica. Bueno, digamos que no aplica porque no hay raíces pares. Entonces, lo que tengo que pensar es que lo de abajo, el denominador, no sea 0. Entonces, en este caso, el dominio de G, aquí estoy usando un poquito de notación matemática, van a ser los reales, tales que esa línea diagonal indica tal que el denominador no sea 0, ¿cierto? En este caso el denominador es x2 más 1 sea distinto de 0. El dominio son todos los reales, tales que x2 más 1 no sea 0. Ese es el dominio. Que, pues si esto me lo están preguntando, pues yo no dejaría el resultado así, por así decirlo, sino que uno generalmente da el dominio en forma pues como de conjunto o utilizando paréntesis o corchetes, ¿cierto? Entonces lo que yo tengo que hacer para calcular el dominio en este caso, lo que yo tengo que hacer es resolver esto. Lo que yo tengo que hacer es resolver esta condición, ¿cierto? Pero para resolver esta condición, simplemente es resolver esta condición. Es resolver, es pensar cuándo es igual a 0 y quitar esos puntos. Entonces, en principio, resolver cuándo es distinto de 0 es casi que lo mismo que resolver cuándo es igual a 0. Es en esencia lo mismo. ¿Listo? En esencia es lo mismo. Entonces es pensar cuándo x2 más 1 es igual a 0. Para resolver esto, hay varias formas. Esto es una ecuación cuadrática. Entonces pueden pensar en fórmula general, pueden pensar en factorización, pueden pensar en bueno, en principio en esas dos, en fórmula general o en factorización. ¿Cómo vamos a resolver esto? En este caso, notemos, resolver esto es muy fácil. Notemos que este es un caso muy particular. X cuadrado vendría a ser menos 1, ¿cierto? De esa ecuación. Pero tenemos que X es real. Y como X es real,
un real al cuadrado siempre es mayor o igual que 0. Si yo tengo algo al cuadrado, ese número siempre es mayor o igual que 0. Es una forma de verlo. Otra forma de verlo es decir, bueno, sigamos resolviendo esto. ¿Uno cómo resolvería esto? Pues sacaría aquí raíz. Y sacaría aquí raíz. Y como es cuadrática, tiene dos soluciones. Y las dos soluciones vienen a ser una positiva y la otra negativa. Recordando un poquito de la ecuación cuadrática. Entonces, por lo tanto, este se cancela con este. Y tendríamos x igual a más o menos raíz de menos 1. Pero si uno hace raíz de menos 1 en la calculadora, eso le da 1 mat error. Incluso, calculémoslo aquí. Saquemos raíz de menos 1. Calcular. Indeterminado. ¿Listo? Indeterminado. Error. En este caso, si se acuerdan un poquito de los complejos, esto nos da más o menos i. Es un número imaginario. Y no pertenece a los reales. Listo. Este vendría a ser un número complejo. ¿Eso qué quiere decir? Eso quiere decir que esto no tiene solución. Entonces lo puedo ver tratando de resolverlo y darme cuenta que no hay una solución real porque a mí me interesan son las soluciones reales de la ecuación. Entonces lo trato de resolver y no encontré ninguna solución real. O desde aquí, yo ya sé que un número al cuadrado nunca va a ser menos 1. Un número al cuadrado nunca va a ser negativo. Un real al cuadrado nunca va a ser negativo. Entonces, desde aquí, también yo ya sé que cualquier real al cuadrado es mayor o igual que 0. Por lo tanto, que en matemáticas uno lo escribe así con 3 punticos. Estos 3 punticos significan, por lo tanto, la ecuación x cuadrado más 1 igual 0 no tiene soluciones reales. Y por lo tanto, x cuadrado más 1 va a ser distinto de 0 para todos los reales. Para cualquier número real, para cualquier x real, x cuadrado más 1 es distinto de 0. De hecho, ahorita cuando repasemos un poquito la cuadrática, podemos profundizar un poquito más en esta. Entonces, bueno, pues como que mucha carreta, por así decirlo, o mucha teoría, solo puedo decir que esto siempre es distinto de 0. Entonces, los reales que cumplan que x cuadrado más 1 sea distinto de 0 son en realidad todos los reales. O sea que el dominio son todos los reales. Listo. Entonces, por tanto, el dominio son todos los reales. Sí. Entonces, el de abajo no es 0 y no hay raíces pares. Entonces, el dominio van a ser todos los reales. Veamos otro ejemplo como para complementar un poquito. Digamos,
fx igual a 1 sobre x menos 3. Bueno, incluso podemos colocar aquí otra cosa. Raíz quinta. Bueno. Listo. Entonces, en este caso, calculemos el dominio de f. El dominio de f va a tener dos restricciones, pero como no hay raíces pares, entonces solo tenemos una restricción, y la restricción es que el denominador no puede ser 0. Entonces, el dominio de f van a ser los x en los reales, tales que el denominador no puede ser 0. Entonces lo que queremos es resolver esto. Para resolver esto, podemos pensar en este. Y la única solución es x igual a 3. Ese es el único punto donde esto se hace 0. O sea que este es el único punto que me hace que este denominador se haga 0. Por lo tanto, el dominio van a ser todos los reales excepto este punto. Entonces el dominio son estos. El dominio son estos. Que vendrían a ser todos los reales restando, esto sería resta de fracciones. Resta de fracciones. Es que de fracciones, perdón, de conjuntos. Tendría que ser una resta de conjuntos, son todos los reales, quitándole los que se hacen 0. Y los reales que cumplen eso, simplemente es un único punto, que es el punto 3. El único punto que hace que esto sea igual a 0 es x igual 3. O sea que los reales le quito este conjunto, que es el punto 3. Entonces la solución puede ser esta, que está correcta, o si lo quieren ver en forma de intervalos, vendrían a ser desde menos infinito hasta 3, unido desde 3 hasta infinito. Estas dos denotan lo mismo. Y esa vendría a ser la solución. Y en el caso anterior, la solución era todos los reales, pero también otra forma de escribir es todos los reales, pues si uno lo quiere en forma de intervalo, sería desde menos infinito hasta infinito. Ya es pues como cuestión de gustos, cómo prefieren escribirlo, ¿cierto? Cualquiera de estas dos es correcta. Gracias, profe. Muy bien. Listo, entonces, ojo que en los videos que les coloqué, en estos videos al final, hablo sobre eso. Hablo sobre las restricciones, cuando tenemos una raíz par, y que el denominador no pueda ser 0. Y también, si quieren profundizar un poquito más en el dominio, como les digo, la tarea pues que les queda, digamos, que les dejo hoy, es este video. Dominio y funciones lineales y diatramos. Aquí yo explico un ejercicio más, digamos, carnudito de dominio, donde incluso están las dos restricciones. Está la raíz par y está el denominador. Y para ello tienen que tener mucho desigualdades, ¿cierto? Porque cuando les aparece esto,
cuando les aparece que lo que está dentro de la raíz tiene que ser mayor o igual que 0, tienen que resolver eso, y resolver eso es resolver desigualdades. Y resolver desigualdades requieren factorización, requieren generalmente pues sumas de fracciones algebraicas, y probablemente método del cementerio o método del intervalo. Entonces, ahí deben de repasar desigualdades, que probablemente muchos no se acuerden. Profe, otra pregunta. En el 6B, cuando hay que hacer la gráfica no me da como una gráfica, sino como puntos, así como si fuera un cuadrado de lado. Entonces, no sé, y me dio exactamente pues el anterior punto, porque ese punto va unido. El anterior punto sí me dio como debía de dar, pero a la hora de hacer la gráfica no sé como si estoy ubicando los puntos mal. ¿Se podría hacerla, por favor? De acuerdo. Sí, eso tiene que ver con funciones a tramos. Tiene que ver con funciones a tramos. Podemos colocarlo por aquí. Sí, coloquémoslo por aquí. Pegar. Este es el punto 6B. ¿Cierto? ¿Estás hablando de este? Sí, señor. Muy bien. Entonces, sí, esto es una función a tramos. Esto es una función a tramos. Sí. Ahorita, entonces, les explico este ejercicio. Les explico este ejercicio. Y bueno, eso también es como adelantarnos un poquito. Parte del examen diagnóstico era, digamos, como que temas previos. Otra parte, siguen siendo temas previos, pero como yo sé que muchos tienen que repasar y se les olvida, etcétera, entonces también pues la idea es verlos durante el curso, ¿cierto? Entonces, funciones a tramos hace parte, digamos, de la temática del curso que vamos a desarrollar. Entonces sería como adelantarnos un poquito. Pero aquí está, ¿cierto? Nuevamente, les recomiendo este video, funciones a tramos. Aquí también explico pues un ejercicio sobre estas funciones, pero sí, entonces este lo resolvemos ahorita.